Bueno, vamos a pedir a los niñitos que pasen a su salón. Van a pasar con eh, la tía Chayo el día de hoy. Y nosotros nos quedamos para estudiar la palabra de Dios. Así que estoy muy contento de estar frente a ustedes. Y es un gran privilegio abrir la escritura para poder enseñar la palabra de Dios. Y eso es el momento más importante, donde ahora nosotros nos callamos para escuchar la voz de Dios. Y también quiero decirles, es un hermoso privilegio continuar con los estudios que hemos estado llevando hace algunas semanas atrás, y era en el libro de los Hechos. Hemos estado apreciando varios conceptos de este hermoso libro. Y antes de continuar el tema que vamos a ver hoy, es necesario refrescar algunos conceptos que hemos visto hasta ahora. Saben ustedes que el que escribe este libro es el médico Lucas, y escribe a su amigo llamado Teófilo. Este es el segundo tratado que Lucas escribe. El primer tratado es justamente el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas. Escribe a este mismo personaje, Teófilo. Entonces el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es como la continuación de todo lo que Lucas quiere decirle a este hombre. Sin duda, Lucas lo que quiere hacer ahora es que Teófilo tenga de primera mano los hechos que siga siendo Cristo en el mundo, pero ahora a través de la iglesia. Para Lucas era necesario que Teófilo observara lo que ha pasado después que Cristo murió y resucitó. En este caso, cuando ellos escucharon, los apóstoles, la encomendación, estos discípulos ahora tenían que obedecer. Entonces Lucas lo que va a hacer es tomar, después de hacer un estudio minucioso y una investigación, tomar y escribir todo lo que ahora el Espíritu Santo está haciendo en ese momento por la iglesia. Teófilo entonces iba a observar que Cristo no se ha detenido y que Cristo sigue haciendo su obra, y lo hace ahora por un pequeño grupo de hombres que se llaman la iglesia. Lucas va a empezar a narrar un poco de cómo, cuando los discípulos escucharon esta encomendación de parte de Jesús, que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto oyeron, y ahora la pregunta sería, ¿cómo podrían ellos hacer esta gran tarea y esta gran labor? Entonces Jesús les va a decir, ustedes tienen que esperar aquí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos reunidos, 120 estaban reunidos ahí en el aposento alto, cuando vino de repente como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, llenó, dice, toda la casa, y fueron repartidas, dice, como fuego distintas lenguas, y el Espíritu Santo había venido ahora a morar en ellos. Y lo que sucedía era algo impresionante, nunca antes observado en toda la historia. Porque si observabas al Espíritu Santo obrar en el Antiguo Testamento, solamente era transitorio y sobre ciertos individuos. Pero ahora en un gran grupo de creyentes, el Espíritu Santo está. Y comienzan ellos, dice, a hablar en distintas lenguas. Pero no eran lenguas desconocidas, porque los que vivían en ese lugar y los que vinieron de otros lugares, dice Lucas, narra que ellos oyeron hablar en sus propias lenguas. Y lo milagroso era que podían hablar de manera exacta y precisa la lengua de cada uno de ellos. Y de manera natural también surge algo. Comenzaron, dice, personas a creer y de cierta manera maravillarse, pero otros comenzaron a murmurar. Y en medio de esa murmuración, diciendo que estos están borrachos, están ebrios, lo que va a hacer ahora Pedro es ponerse de pie, y Lucas comienza a narrar esto ahora. El primer discurso sería el primer discurso en la iglesia y del apóstol Pedro. Lucas va a detallarnos cómo fue ese discurso. Quizá no todo el discurso nos dice, pero las cosas que nosotros tenemos que tener nos lo narra Lucas. Y lo que primero Pedro va a hacer es que va a decir, esto no es así, varones hermanos. Si no, va a decir todo lo contrario, esto ha sucedido porque se ha cumplido.
y va a tomar como ejemplo al profeta Joel. Se ha cumplido lo que Cristo dijo y lo que están observando es la obra del Espíritu Santo. Luego Lucas va a comenzar a exponer y acá vamos a observar una predicación expositiva fiel de las Escrituras, porque va a comenzar a hablar en cuanto a Cristo en su vida, muerte, pero también en su resurrección. Y Lucas va a explicar minuciosamente, detalladamente, ahora sí, una predicación fiel de las Escrituras va a traer como resultado, muchos se van a compungir en su corazón. Y eso es lo que dice Hechos 2, 23 y 24. Ahí Pedro va a decir esto en esta predicación. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y ustedes han matado por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice, ustedes son culpables. Y ahora ellos, al entender que eran culpables, dice, ellos van a compungirse de corazón. Pero es más, Lucas va a seguir diciendo qué pasó con Cristo. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Y el 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras le está diciendo, lo que ustedes están observando es el poder de Dios. El poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos y que ha resucitado. Y lo que ustedes están viendo es ese mismo poder, pero ahora actuando en la vida de todos. Es el poder del Espíritu Santo. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 38, después que se compungieron de corazón, dice, porque el versículo 37, fíjense, Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos entendieron de manera precisa su culpabilidad. Y muchos dijeron, ¿qué hacemos entonces? Pedro les dice, arrepiéntanse. Cambio de mente, abandonen sus pecados, crean. Y lo que va a suceder es esto, el milagro de la salvación. Dios va a salvar ahí a 3,000 personas. Y dice el versículo siguiente, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vosotros y para vuestros hijos. El versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahí está la primera membresía de un gran grupo de personas añadiéndose a la primera iglesia. 3,000 personas. Qué hermoso habrá sido ese momento. Pero este es el resultado fiel de una predicación fiel. Este es el resultado de una predicación fiel de las Escrituras. Y acá nos hemos quedado. Nos hemos quedado observando cómo Dios trajo resultado. Cuando Pedro se levantó y predicó de manera contundente, sin temor, se tomó la postura de un rabino, que en ese tiempo se ponían de pie. Él se puso de pie y controlado por el poder del Espíritu Santo, proclamó con precisión quién es Cristo, qué hizo en su vida, cómo murió y cómo venció la muerte. Y trajo como resultado arrepentimiento. Y ahí está la primera iglesia. Pero ahora, ¿cómo es esta iglesia? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahí en adelante? Y pueden surgir muchas preguntas. Ahora Lucas lo que va a hacer es narrar el dinamismo de esta primera iglesia. ¿Qué hacían? Y acá podemos ver un modelo de una iglesia sana. Lo que vamos a ver va a ser la manifestación del poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en estos
creyentes para que ahora se sometan a la palabra, se sometan a Dios, se sometan a Cristo y puedan ellos mostrar al mundo que algo diferente hay. Hay un grupo de personas que ahora muestran a Cristo y que la vida que ellos llevan revela una vida transformada. Y ellos que son la iglesia van a mostrar a todos cómo es esta vida. Una iglesia sana. Y quiero contigo vamos a ver estas marcas de una iglesia sana para que nosotros podamos evidenciar, no solo evidenciar, sino podamos imitar a ellos. Así que el tema que vamos a ver esta mañana es una iglesia sana. Permíteme leer desde Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta acá la lectura. Te decía, esta es la primera iglesia. Y es indudable, todo lo que va a pasar acá va a ser obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Y Lucas nos quiere narrar. Así que el primer punto que vamos a observar es, una iglesia sana persevera en asuntos fundamentales. Una iglesia sana persevera en asuntos fundamentales. Fíjense el versículo 42. Después que dice, ellos se añadieron a estos primeros 120. El primer grupo de miembros, dice el versículo 41, fueron 3,000. Y se añaden a esta primera iglesia. Y dice el versículo 42, empieza diciendo, y perseveraban. Esta palabra perseveraban el verbo te da la idea de una cualidad que existe en sí mismo. Es una característica en ellos que se evidenciaba. Otra versión dice así, y se dedicaban continuamente. Esa es la idea de perseverar. Se dedicaban continuamente. O sea, de ellos ahora nacía todo esto. En otras palabras, acá puedes ver el ADN de los primeros miembros de la primera iglesia, la iglesia cristiana, en toda esta historia. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué hacían? ¿Cómo coexistían? ¿Qué hacían mientras se reunían? ¿Dónde estaba puesta su mirada? ¿Dónde estaba su atención? ¿En qué precisaban poner su fuerza? ¿En qué radicaba que sea una iglesia viva, que sea una iglesia de testimonio para todos los demás? ¿Dónde radicaba todo esto? Bueno, acá está. Estos creyentes perseveraban. Entonces, aquí podemos ver cómo se formó. Ellos existían en esto. Ellos practicaban. Era no un hábito, o podríamos pensar, no solo era que algunas veces lo hacían, sino que hacían esto continuamente. Entonces la dinámica de cómo funcionaba este grupo era así. ¿Y qué hacía? Dice, perseveraban en la doctrina. Acá viene, de aquí en adelante, los asuntos fundamentales en que esta iglesia se paró. Y lo primero que arranca, y no es casualidad, sino lo más importante, pone acá la palabra de Dios. Perseveraban en la enseñanza, en la doctrina. Porque la palabra ahí, doctrina, es instrucción o cuerpo de enseñanza, obviamente porque dice de los apóstoles. Esta iglesia se paró sobre esa enseñanza que ahora los apóstoles
van a dar. Entonces, lo primero que puede surgir a cualquiera que no sabe quiénes son estos apóstoles, preguntarían, pero ¿quiénes les da a ellos la autoridad para poder dar esta enseñanza a estas personas? Bueno, los apóstoles no son cualquier persona. En un sentido, ellos recibieron de primera mano la instrucción de Jesucristo. Estuvieron alrededor de 3 años con él. Aprendieron de él, caminaron con él. No solo comieron y vieron los milagros, sino, dice, ellos se sentaron a oír de Jesucristo mismo todas las enseñanzas. Porque hay un pasaje en Marcos, dice, y llamó él a los que él quiso para que estuviesen con él. Esto era lo más importante. Lo que Jesús iba a hacer es entrenarlos. Lo que Jesús iba a hacer es capacitar a estos hombres para que ahora ellos tengan la enseñanza fundamental para que de allí en adelante ellos puedan dar a todos los demás. Entonces era vital que estos hombres ahora enseñen a estos nuevos creyentes. Y estos nuevos creyentes lo que va a hacer de manera natural es abrazar como parte de su ADN lo que los apóstoles enseñaban. No había dudas. Ahora piensa un poco en este detalle. Estamos en el primer siglo, ahí antes de que termine el primer siglo, o sea, después que Cristo murió y resucitó, de 50 días después sucede esto. Piensa un poco la influencia judía que había en ese tiempo. Los distintos rabinos que se paraban a enseñar en las sinagogas y que traían sus tradiciones, traían su retórica y se ponían cual maestros para enseñar las leyes. Y muchas de esos eran solamente mandamientos de hombres. Pero ahora hay un grupo de hombres que van a comenzar a enseñar la correcta doctrina, la correcta enseñanza. Entonces la enseñanza o la doctrina era una cosa muy seria, es trascendente, es importante, es vital. La doctrina en la iglesia es de suma importancia, porque es por la doctrina lo que va a dar como resultado la vida de la iglesia. ¿Quiénes son esos creyentes? Es más, yo te digo de esta manera, nuestra iglesia sostiene una doctrina, sostiene una enseñanza, pero no es una enseñanza dada por el pastor como el que originó o como el que se inventó, y tampoco por cualquier otro hombre o por una filosofía de hombre, sino lo que solamente nosotros acá hacemos es observar lo que los apóstoles enseñaron a la primera iglesia, y sobre lo que dijeron, nosotros lo abrazamos como regla, como autoridad. Entonces podemos defender a la iglesia porque esto dice la Escritura. No solo en el primer siglo había enemigos, hoy en día observamos muchos enemigos, que Pablo lo dijo, son enemigos de la cruz de Cristo, que andan falsificando la verdad, andan mintiendo y entrando. Eso ¿acaso no lo dijo Pablo cuando se juntó a los ancianos, que dentro de vosotros se levantarán los lobos? La iglesia tiene que entonces observar la doctrina y perseverar en la doctrina. Y decía que la idea de acá de perseverar es que era de ellos mismos abrazaban y persistían en esta enseñanza. Lo que quiere decir es que ellos no solamente lo leían, no solamente lo memorizaban, no solamente lo meditaban, sino hacían carne lo que ellos entendían de la doctrina. Es por eso que el mundo podía decir, estos son cristianos, porque lo que entendían bajaba al corazón y transformaba su conducta y vivían como cristianos. La doctrina es fundamental en la iglesia. Y estos hombres vivían de esa manera. Efesios 2, 19 y 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Dice los apóstoles y profetas. Los apóstoles pusieron ese fundamento. Pablo está diciendo eso. Siendo la principal piedra del ángulo, Cristo.
O sea, los apóstoles de cierta manera no son sobre sus dichos lo que se basa, lo que la iglesia cree, sino es Cristo la piedra angular sobre todo ese gran edificio, porque era la primera piedra que se ponía en aquel tiempo, la primera piedra era la más importante, porque de allí se podía colocar las demás piedras en cuanto a dirección y tamaño. Y la primera piedra era importante, y Cristo es esa primera piedra. Y sobre lo que Cristo enseñó, los apóstoles comenzaron a afirmar, y ese es el fundamento, afirmar lo que Cristo dijo. Entonces, ahí está la enseñanza. Pensaba esto. Esto es importante. Tenemos que remarcarlo. La doctrina que enseñamos en la iglesia es trascendental. Pensaba, esto es algo serio, muy serio. Es por eso que no solo se predica doctrina desde la exposición, desde donde ustedes continuamente vienen los domingos a escuchar, sino se habla doctrina desde el 1 a 1. Desde el 1 a 1, o sea, en la consejería, podemos hablar doctrina. Y no solo allí, también hablamos doctrina desde cuando un hermano va a hacerse miembro de nuestra iglesia. Nosotros tenemos los fundamentos de nuestra fe, nuestra declaración de fe. Y esa declaración de fe, nosotros enseñamos lo que creemos, lo que dice la Escritura. Y entonces cualquier persona de cualquier iglesia que quiera venirse a ser miembro de nuestra iglesia, tiene que observar nuestra declaración de fe. Pero nuestra declaración de fe, te vuelvo a decir, no es creada por cualquier hombre. No está fundada en la filosofía humana. Está fundada en lo que los apóstoles enseñaron. Y eso es lo que enseñamos. Y eso es lo que creemos. Y lo abrazamos como regla de vida. Y eso le animamos a todos ustedes a defender, a cuidar, a apreciar y levantar en alto la doctrina. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bueno, Pablo dijo en algún momento, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina, te decía, quiere decir enseñanza. Y hay muchas doctrinas que vienen como el viento. Y si no está fundamentado nuestra doctrina sobre lo que los apóstoles dijeron, podríamos ser arrastrados, como lo que dice acá, arrastrados como por las olas que enseñan, como las olas que vienen y van, abrazando cualquier doctrina. No es así. Ya está. O sea, quiere decir que nadie puede venir acá y decir, traigo una nueva revelación. Dios me ha hablado entre sueños y me ha dicho esto para la iglesia. O traigo este nuevo escrito. Por este medio ahora Dios va a hablar. Dios ha traído este mensaje. Ya no más. Ya está escrito, ya fue revelado a los apóstoles. Y los apóstoles, tanto de manera oral y de manera escritural, comenzaron a dar a las iglesias la doctrina. Y la primera iglesia perseveraba en la doctrina. Esto es fundamental. Por eso Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estos hermanos no necesitaron que tengan esta exhortación. Simplemente ellos perseveraban en la doctrina. Pero ahora Pablo tiene que hacer un hincapié como una exhortación a la iglesia de Tesalónica. Perseveren, estad atentos, afírmense en la doctrina. Porque hay peligros, grandes peligros. Te vuelvo a decir lo que dije hace momentos. El resultado de tu conducta es por la doctrina que tienes. Si hay una doctrina sólida en tu vida de quién es Dios, solamente entendiendo el carácter de Dios, va a dar como resultado tu temor a Dios. La doctrina es fundamental para la vida de la iglesia, para la salud de la iglesia. Y una iglesia sana observa la doctrina como lo fundamental. Y en esto perseveraba la iglesia, la primera iglesia. Esa idea de 2 de Tesalonicenses 2:15 que dice, retened la doctrina. Primero empieza, estad firmes, es como estar parado,
Retened es la idea de sujetar, controlar, agarrar, apresar, adherirse, fijarse. Imagínate esto, adherir la enseñanza a mi vida es fijarme como un ancla en lo que he entendido. Esto es. Y no hay manera de dudar, cuestionar. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es. Y lo creo y lo abrazo. Y ahora lo defiendo. La doctrina y persevero en eso. Por eso esta idea de que perseveraban era que existían de esta manera, de continuamente estudiaban y pensaban en la doctrina. La doctrina es importante. Podríamos pensar de esta manera. Observa la doctrina de una iglesia y verás la doctrina que el pastor tiene. Observa la conducta de la iglesia y observarás lo que se enseña en esa iglesia. La doctrina es fundamental. Quiere decir que no solo la doctrina debe ser enseñado desde la clase de membresía, que ahí enseñamos nuestra declaración de fe, sino continuamente se enseña la doctrina cuando estudiamos los textos y hablamos de quién es Dios. Ayer, en la reunión de mujeres, escucharon parte de teología propia. Escucharon quién es Dios, la bondad de Dios, el carácter intrínseco que Dios tiene, bondadoso. Y creces en eso, entiendes que es Dios bondadoso. Y si tienes esa doctrina de el carácter de Dios en su bondad, solamente en su bondad, y pensando en los conceptos que ayer veíamos, que aún los juicios que Dios hace es manifestación de su bondad, entonces las situaciones que vivimos podríamos nosotros seguir observando a un Dios bondadoso, no un Dios malo. Pero eso trajo como resultado ese concepto, observar bien quién es Dios, solamente en un carácter. O sea, si observo la doctrina, va a traer como resultado una vida transformada. Y esto es lo que pasaba en estos apóstoles, en la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina. Pablo continuamente esto llamaba la atención a Timoteo. Le decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Te imaginas, Pablo? Pablo está interesado que esto sea así. Pablo vio, escuchó, porque él estuvo con los primeros apóstoles, o con los apóstoles, después de su conversión. Y Pablo ahora le va a decir a Timoteo, Timoteo, tapa la boca de los que enseñan diferente doctrina. Literalmente es que no enseñen, es tápales la boca. Porque la doctrina es trascendente en la iglesia. Y eso es lo que hacemos, vamos a seguir haciendo con temor a Dios. Cuidar la doctrina en la iglesia, defender. Por eso tenemos la idea de iglesia bíblica. Iglesia bíblica porque es la Biblia, la fuente donde parte toda nuestra conducta, donde lo que creemos está en la Escritura. Y cualquiera que quiera venir con filosofías o cuentos, vamos a sacarlo, vamos a cuidar la iglesia, vamos a defender. Y la iglesia tiene que tener esta dinámica también, observar, como la iglesia de Berea, observaban si era esto cierto o no. La iglesia de Berea, cuando Pablo enseñó, dice, y ellos observaban si era cierto o no lo que Pablo enseñaba. Esta iglesia había crecido en su entendimiento en la Escritura, para que cualquier predicador que sale adelante pueda decir, no, eso es falso, porque esto dice la Escritura. Lo que quiere decir es que cuando dice perseveraban en la doctrina, lo que perseveraban era en la enseñanza que se les estaba dando de manera oral en ese momento, porque todavía no se escribía ninguna carta, sino todavía era de manera oral. Y ellos estaban perseverando lo que habían entendido y perseveraban en la doctrina. Ese momento, eso era, para que continúen abrazándolo. Hoy tenemos una gran ventaja, porque no estamos en ese primer momento, sino tenemos ya la palabra verdadera, la palabra dicha, y la palabra ya cerrada. Y ahora es abrazar la doctrina. Qué hermoso pensar en esto. Por lo tanto, entonces la doctrina era fundamental para la vitalidad, y esto pensaba, y la continuidad de la iglesia. O sea, si no se observa como parte fundamental la doctrina en la iglesia,
te aseguro que no va a continuar la iglesia. La iglesia tiene que tener claro la doctrina. Y esperamos que sigan los que van a continuar. A veces en algún momento hablo con algunos de los varones y hablamos de lo que será de acá 100 años. No, los que estamos acá no vamos a estar 100 años. Pero sí sabemos que estarán nuestros nietos. Y queremos que ellos perseveren ¿en qué? En la doctrina. Y es ahora nosotros que tenemos que declarar la doctrina, hablar de la doctrina. Y es por eso que están estas iglesias, las iglesias bíblicas. O sea, estoy hablando de la iglesia sana en todo el mundo. ¿Por qué se sigue exponiendo? Porque hubo personas que perseveraron en la doctrina. Por eso llega la enseñanza fiel. Es importante. Entonces hay un peligro latente. Nosotros tenemos que estar atentos. Pedro decía, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar conscientes que hay un peligro. Pensaba también, si hay una doctrina débil en algún asunto de la fe, podemos caer en el error. Nuestra doctrina debe ser sólida y firme. La iglesia tiene que tener claridad en todos los asuntos doctrinales. Ahora, obviamente, cuando pienso en todos los asuntos doctrinales y observo, no quizás todos estamos entendiendo el concepto de doctrina, pero sí todos los que están dirigiendo la iglesia deben tener claro la doctrina, porque eso es lo que se está enseñando. No debe haber duda. O sea, cualquiera que podría venir a otro lugar, quizás yo no lo tengo claro esto, pero ve a mi autoridad. Él te va a decir lo que creemos. Y esto es lo que creemos. Y no va a salir de la mente, va a salir, esto dice la Biblia. Esto dice el texto. Perseverar en la doctrina. Juan Crisóstomo, el que ha sido un discípulo de uno de los apóstoles, dice, porque este es el término perfectísimo de la doctrina. Cuando por medio de las cosas que hacen y que se dicen, conducen a sus discípulos a aquella vida dichosa que ha sido ordenada por Cristo. Es perfectísimo, dice. Cuando por medio de las cosas que hacen y se dicen, conducen a sus discípulos a aquella vida dichosa que ha sido ordenada por Cristo. La doctrina puede conducir a una persona a este punto, ser dichoso. Pero se tiene que observar la doctrina. Otro autor dice, por la ignorancia de uno solo, todo un pueblo es conducido a la última ruina. ¿Te puedes pensar si el liderazgo tiene una doctrina débil? La iglesia va a ir a su ruina. La doctrina es fundamental. Entonces, por eso, los apóstoles, y sabemos que no hay más apóstoles, ellos pusieron el fundamento y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, esto es un serio asunto. Y termino con esta idea de esta parte de la doctrina. Si Jesucristo mismo, estando Él, el Verbo encarnado, piensa esto, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, tenía opositores y le contradecían, y Él dijo a sus apóstoles también que eso va a pasar con ellos. Y los apóstoles tenían que, otros que lo contradecían. Hay un peligro, por eso es importante abrazar la doctrina como parte de nuestra vida, fundamental. Varias preguntas surgirían de acá. ¿Cuánto conoce de la doctrina de la palabra de Dios? Tenemos que crecer como iglesia. Esta iglesia sana crecía en perseverar en la doctrina. Y esto pensaría de esta manera. ¿Sabes? Pablo decía a Timoteo, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia sostiene la verdad, la doctrina, la correcta enseñanza. Sostiene la verdad, la única verdad.
Esta iglesia que nació, la primera iglesia sana, sostenía la verdad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora Pablo le va a decir a Timoteo, esta función tiene la iglesia, poner en alto la verdad. Entonces, la iglesia va a sostener la verdad que recibe y la levantará en alto para observarla. Había un autor que decía, si logramos debilitar la iglesia, se logrará diluir la verdad. Y si se diluye la verdad, disminuimos la luz que la verdad proyecta. Y si disminuye la luz que la verdad que proyecta, nos quedamos en tinieblas. Fíjate eso. Se quita la luz, hay tinieblas. Pero cuando llegó a quitarse la luz, cuando se ha diluido la verdad. La verdad tiene que ser cuidada, apreciada, cuidada. Cierro con este pasaje, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta primera iglesia perseveraban en la doctrina. Quise invertir bastante tiempo en esta primera y luego va a ir de menos, un poquito menos lo demás, pero creí que era importante hablar de la doctrina. En segundo lugar, perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. Una iglesia sana se ve en esta manera, en estas cosas fundamentales, la comunión unos con otros. Y ahí la palabra comunión es compartir las actividades y privilegios en una asociación en común, juntos, relación estrecha, confraternidad, participación, solidaridad. Esta iglesia vivía así, unos con otros, en la comunión unos con otros. Piensa un poquito cómo cambió la vida de estos hombres. Muchos, porque dice 3,000 se añadieron. O sea, muchos vinieron de distintas regiones, de distintos lugares. Ahora fueron transformados por el poder del evangelio. Fueron salvados. Y para muchos, ya no volver a casa era, quizás no iban a ser aceptados. Ahora su vida iba a radicar estar en ese lugar, en ese gran grupo ahora. No estaban pensando cuando regreso a mi casa, ahora estaban juntos. Juntos como una familia, la gran familia de la fe. Para muchos quizás murieron otros. O sea, los que creyeron, no sé, me imagino ese momento donde Pedro predicó y padres de familia estaban con sus hijos o mujeres con sus esposos o viceversa, esposos con sus esposas. Y Pedro predicó y algunos de ellos que entendieron dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y crean. Y comenzaron muchos, quizás un hijo salía del grupo de su familia y se acercaba a los apóstoles porque había creído y para ser bautizado. Y las familias quedaban por un lado y ahora miraban como enemigos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo este? Y este habrá encontrado una nueva familia donde van a estar juntos, perseverar juntos. La primera iglesia vio como vital los unos a los otros, estar juntos, unidos en comunión. Por eso no podemos pensar un crecimiento de un creyente aislado del cuerpo de la iglesia. No puede crecer una persona así. Es imposible. Cristo diseñó la iglesia para que vivan de manera colectiva. Y esta primera iglesia lo estaban observando de esa manera. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, esto les hemos dicho para que tengáis comunión con nosotros. Pero ¿sabes? La comunión, dice Juan, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, si tienes comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, esto va a hacer que haya comunión entre nosotros. Y ahora estos nuevos creyentes, como una nueva familia, estaban juntos. Y ahora podían tener esa relación estrecha de unos a otros.
podían participar de manera activa en la vida de su hermano, podían ser intencionales en tener comunión y eran activos para servir, para que sus hermanos crezcan. Para eso se diseñó la iglesia. La iglesia no se diseñó, hermanos, solamente para asistir a la reunión y ¡pum! Termina el culto. Ya pedí antes que termine el culto mi auto y para irme a mi casa. Solamente de manera egoísta, comer la palabra de Dios, irme. La iglesia ha sido diseñada para estar unos con otros, para pasar el tiempo que pueda con mis hermanos. Para eso fue diseñada la iglesia. Y estos primeros creyentes estaban viviendo de esta manera. Yo entiendo a ciertos jóvenes que cuando vienen un sábado dicen quisiera estar mañana, quisiera estar en otra reunión, pero mis padres no me dejan. Entiendo porque ellos ahora entienden que es una nueva familia en la que están participando, pero los incrédulos no entienden lo que ellos están entendiendo. Pero los creyentes sí, porque los unos a los otros es lo mejor que puede haber. La comunión. Por lo tanto, la iglesia es como esa pequeña familia, una familia unida, donde los hermanos son responsables de los unos a los otros. Efesios 2:19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y me encanta esta palabra, miembros de la familia de Dios. ¿Son qué? Miembros de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Somos una familia. Y si no sabes, una familia que va a la eternidad. O sea, si dices, voy a estar por siempre con este hermano, sí, por la eternidad. Para siempre. Qué hermoso. Obviamente, cuando Cristo reúna toda su iglesia de todos los lugares del mundo como una gran familia, pero esa gran familia que solamente Cristo puede juntar, hoy se hace visible en las iglesias locales. Por eso la iglesia local es lo fundamental, porque podemos interactuar, convivir, estar entre nosotros como una familia. Y es en esa familia estrecha donde se puede vivir los unos a los otros. Hay un libro que habla justamente de los unos a los otros, 31 mandatos de los unos a los otros. Este autor dice esto: todo comienza con Dios y nuestro amor por Él. Algo comienza cuando uno llega al arrepentimiento y la fe, cuando uno experimenta el nuevo nacimiento y se vuelve creyente a Jesús. Tu relación con Dios y tu relación con los demás están directamente unidas y ligadas. Eso sucede. En esta nueva familia estamos unidos y ligados. Ya no nos podemos separar. Ahora soy responsable de mi hermano. Eso es lo que se observó un día cuando se fue a predicar el evangelio a Cerro Camote o Cajamarquilla, cuando hubo un huaico. Se predica el evangelio y hay una persona que responde en fe, en arrepentimiento y cree. Uno creyó allá. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ya creyó, nos regresamos. Es un hermano y no lo podemos abandonar. Es uno nuevo que nació y se vincula, se hace estrecho. Ahora somos responsables de los unos a los otros. Esto es una familia. Y la primera iglesia vivieron así, en la comunión unos con otros. Entonces, nuestro corazón que reclama individualismo y que nadie se meta en nuestros asuntos, debe morir. No, nadie tiene razón de estar en mi casa. ¿Cómo va a venir a visitarme? No, hermano, quisiera venir a visitarte. A ver, el otro mes, creo que de acá a 5 meses voy a terminar de hacer mi casa. Tu hermano no está viniendo para ver tu casa. Tu hermano está viniendo para estar contigo, para hablar contigo, para disfrutar en comunión. Esto es la familia. Y esta iglesia tenían comunión unos con otros. Y se trata de comunión. Si comíamos 5 de un poquito de comida, 5, pero van a venir otros 5, ¿qué hacemos? Que no vengan, porque si no, no va a haber para los demás.
que vengan. Y todo lo que vamos a comer lo repartimos. Es comunión unos con otros. ¿Sabe quiénes lo entienden esto? Que han sido salvados. El incrédulo no lo va a entender. Y no esperemos que lo entienda. Pero que hay una nueva familia. Comunión unos con otros. Entonces los unos a los otros no es una manera más, como entre otras cosas, sino es la única manera de caminar en relación con los demás. No hay otra manera. La única manera es caminar los unos con los otros. Por ejemplo, ¿cómo podríamos practicarlo? Amar los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo lo puedo practicar si no vengo a la iglesia? ¿Cómo puedo practicar en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros? No puedes poner eso por Zoom. Hermano, te prefiero a ti antes que a mí mismo. Chao. No puedes practicarlo eso. Eso lo puedo practicar cuando vamos a comer. No, hermano, usted siga prefiriendo a los demás. No lo puedo practicar eso. Unánimes entre vosotros, no altivos. Los unos a los otros, no sean altivos entre ustedes. ¿Cómo lo puedo practicar eso por Zoom? Imposible. No, no voy para no ser altivo. No, no ser altivo entre los unos a los otros, no ser orgulloso, sino asociándoos con los humildes. Por ejemplo, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Esto es un mandato. Recíbanse unos a otros. Hermano, estoy viniendo a tu casa. Obviamente te tiene que avisar, ¿no? Eso es obvio. Y estás yendo a su casa. Recibíos unos a otros. Amonestar los unos a los otros. ¿Cómo podemos amonestarnos? Voy a llamarlo por WhatsApp a mi hermano para amonestarlo. Pero tú no sabes cómo está respondiendo. Quizás tu hermano está enojado, quizás lo dejó tu celular y ahí se fue. Y tú estás exhortando, y él regresa. Como sabe que hablas mucho y regresa y dice, terminé, ¿me escuchaste? Claro que sí te escuché. No sabes. La exhortación solo se puede ver cuando estás unos a los otros, cuando miras los ojos de tus hermanos. Por eso la exhortación no está en una oficina, está en la vida práctica de casas, en la iglesia, caminando, comiendo los unos a los otros. Esta iglesia, la primera iglesia, entonces, tenían comunión unos con otros. Todo esto está en Romanos 12:10, Romanos 12:16, Romanos 14:13, Romanos 15:7, Romanos 15:14. Y hay mucho más, los unos a los otros. Perseveraban entonces en la doctrina, en la comunión unos con otros, pero ahora también dicen el partimiento del pan. Esto es la cena del Señor. El partimiento del pan nos recuerda lo que Cristo instituyó. ¿Se recuerdan Mateo 26, del 26 al 27? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de ellas todos, hablando de la copa. Y la primera iglesia, dice, perseveraban en el partimiento del pan. Esta primera iglesia entendió el mandato, los apóstoles entendieron, los enseñaron a ellos, y ellos perseveraban en el partimiento del pan. Por eso Pablo, cuando estuvo frente a la iglesia de Corinto, mandó esa carta, Pablo dijo, tomad, comed, esto yo lo recibí de Cristo, ahora les digo, esto Cristo dijo, tomad, comed, haced esto en memoria de mí. La iglesia debe observar como un mandato la cena, el partimiento del pan. Así se decía la Santa Cena, o a la Cena del Señor, el partimiento del pan. Y ellos continuamente lo hacían. Entonces ellos practicaban este mandato. En último lugar, dice, y en las oraciones. En las oraciones, y uno preguntaría, ¿está en lo último de la lista? Bueno, lamentablemente, esto de en las oraciones es algo que las iglesias hoy no observan como esta primera iglesia. Las oraciones era crucial, crucial. Porque si antes que venga el Espíritu Santo, ¿en qué ellos estaban perseverando? En la oración.
Vino el Espíritu Santo no como resultado de la oración. Ellos no estaban pidiendo, ven Espíritu Santo, sino ellos perseveraban en la oración. Y de momento a otro vino el Espíritu Santo. Pero ellos siguieron perseverando en la oración. Es más, van a seguir perseverando en la oración. Porque la historia que continúa en el capítulo 3, vas a ver a Pedro y Juan yendo ¿a dónde? Al templo a la hora tercera del día para la oración. La oración era vital para la vida de la iglesia. Y sabes, puedes observar también a la iglesia de esta manera. Observa cómo es la práctica de oración de una iglesia y observarás cómo es la vida espiritual de esa iglesia. Observa la vida de oración del creyente y observarás cómo es su vida espiritual. Cuán sólida es. Y ahora tú puedes ver, lamentablemente es una realidad, la gran mayoría de hermanos dejan de venir en el horario de la oración. Es lo que menos se busca. Pero ¿sabes dónde va a estar el poder? Va a estar cuando una persona depende de Dios en la oración. Y acá perseveraban en la oración juntos, como iglesia, unidos, perseveraban en la oración. Y la oración tiene que ser esa dinámica de orar, como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar en todo momento. Entonces, la primera iglesia tenía como una de sus prioridades orar. Y la oración habla de dependencia, de vivir, caminar, ejercitar. Entiende que solamente es Dios el que hace. Cuando eso entendemos, vamos a seguir creciendo en nuestra oración. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia va creciendo, porque muchos vienen. Y les animo a venir a todos. Sé que por distancia alguno no puede, pero si puedo, debo estar para orar, perseverar en la oración. Una iglesia sana se ve así, persevera en la oración. Para la primera iglesia era vital que esto sea incorporado entre todas las cosas que hacía para que pueda avanzar en la gran tarea que Dios les había mandado de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Perseverar en la oración era vital. ¿Pero dónde aprendieron todo esto? Aprendieron de los apóstoles mismos. ¿Se recuerdan que Jesús se apartaba continuamente a orar? ¿Quién observaba todo eso? Los apóstoles. Y cuando un momento en el huerto de Getsemaní, Jesús los llevó y les dijo, quedaos aquí. ¿Se acuerdan que llevó a un grupito más reducido y dijo, velad conmigo? Y luego, ¿qué pasó en ellos? Se durmieron. ¿Han podido velar conmigo 1 hora? 1 hora. Y esta es la idea. Todo ese grupo de apóstoles debieron perseverar en la oración. Y ellos aprendieron. Y ahora ellos deben y están enseñando. Y ellos perseveran en la oración. Por eso Pedro dice, 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Orar. Esta iglesia practicó. Bueno, este es el primer punto. ¿Cómo serán los demás puntos? Vamos a poner un poquito más de acelerador, ¿ok? En segundo lugar, en primer lugar te dije, una iglesia sana persevera en asuntos fundamentales. En segundo lugar, una iglesia sana se evidencia por lo que Dios hace en ellos. Versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ¿qué vino de repente cuando Dios estaba en medio de ellos obrando? Temor, temor. Y acá hay una palabra que te llama la atención. A toda persona. A toda persona vino esto, temor. ¿Sabes? Vas a ver a una iglesia sana cuando los que observan esta iglesia tienen temor por lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Obviamente acá crece ese temor o está este temor porque ellos están viendo, dice, las maravillas y señales hechas por los apóstoles. Y esto ha traído siempre el resultado. Recuerden esto. ¿Sabes qué dice 1 Corintios 1:22?
Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Los judíos que piden señales. Por eso era necesario, eso dice 1 Corintios 1:22, por eso era necesario que los apóstoles hagan señales y maravillas. De esa manera autenticar el mensaje que ellos daban. Entonces miraban esas señales grandes y traía temor a todos los que veían. John MacArthur dice esto: no estaban sobrecogidos debido a los edificios, los programas o cualquier cosa en la iglesia que refleja la habitual humana, sino al carácter sobrenatural de la vida de los miembros. Tal efecto debe producir cuando los dones espirituales funcionan de manera adecuada. O sea, quiere decir, estos, dice, no tuvieron temor por observar el edificio, el programa, sino cuando observaron a los miembros de esta iglesia así, pasando cosas sobrenaturales. Y dice, él concluye, tal cosa debe crecer o debe ser evidenciado cuando se usa los dones de manera correcta. O sea que cuando una persona, yendo a algo más práctico, o sea, cuando una persona entra a la iglesia, nunca vino a nuestra iglesia, y cuando escucha en una conversación entre ustedes, una rendición de cuentas, y hablan del pecado, cómo están mortificando el pecado, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué va a tener? Temor. Es decir, ¿qué? Esta iglesia tiene temor y tiene un celo de la santidad de Dios. O cuando está sentado y escucha una exposición, va a causar temor, porque se explica y se proclama al Dios vivo, se predica de Cristo. Esto trae temor. Esta palabra temor, ya Lucas lo había usado cuando escribió, contó la historia del paralítico. En Lucas 5, 25 al 26 dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Ese temor vino producido por la obra de Dios. Temor. Entonces, una iglesia sana se evidencia por lo que Dios hace en ellos. En tercer lugar, una iglesia sana se ve en su generosidad con los demás. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. De este concepto han surgido malas interpretaciones del comunismo o de las ollas en común. Hagamos una olla común para que todos comamos. Lo que está pasando acá es una descripción que Lucas hace. Está describiendo, no está prescribiendo. Está describiendo el resultado natural que pasa en estos creyentes que observan la necesidad de sus hermanos y están dispuestos voluntariamente a dar lo suyo para suplir la necesidad de los otros. Es sencillo. Es así. Entonces, estaban juntos. Este es un cuadro del resultado de comprender que ahora son una nueva familia. Son una nueva familia. Y si él es parte de mi familia y ha viajado cientos de kilómetros y no tiene dónde dormir, ¿dónde lo voy a poner? Bueno, busca otro hermano. No, yo voy a estar con él. O no tiene que comer y yo veo que Dios me ha provisto, voy a vender lo que tengo para poder dar. Quiero ser generoso. O sea, lo que estás viendo acá no es un comunismo, sino es una generosidad grande por el amor de Cristo en ellos. Ellos amaban a Cristo y ahora podían suplir las necesidades de los demás. Esto es hermoso, porque lo que puedes observar es esto, ¿no? O sea, tú sabías que siempre que se celebraban las fiestas en Jerusalén, venían cientos, imagínense cientos, porque a veces se reunían 2 millones de personas. Imagínate cuántos. ¿Y cuántos tenían que tener sus casas listas para hospedar? Muchos. Y para muchos no había lugar donde estar.
Ahora ocurrió esto, era en la fiesta de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Y muchos ahora están allí. Y como son una nueva familia, ahora de manera natural surge esto. No están obligados, sino de manera voluntaria hacen esto. Y son generosos, generosos con sus hermanos. Y dan. Esto es lo que quisieron hacer de manera hipócrita Ananías y Zafira, ¿te recuerdas? Porque nadie les obligó a ellos vender. Lo que ellos quisieron es mostrar lo mismo que los demás hacen. Vendieron su propiedad y lo pusieron a los pies de los apóstoles para mostrar, mira, nosotros también hacemos lo mismo. Pedro le dijo, no, si no quisieron, no pudieron haber vendido ellos. Porque era voluntario. Lo que ellos estaban haciendo es poner una fachada. Era hipocresía y Dios condenaba eso, la mentira. Era voluntario. Y se amaban unos a otros. Justo está en Hechos 5:4, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pues solamente era una fachada, una hipocresía. Entonces el estar juntos es la idea de que ahora son una nueva familia y sus propiedades y bienes ahora lo podían usar para poder suplir las necesidades de sus hermanos. En cuarto lugar, la iglesia sana se ve en una dinámica como familia. Una iglesia sana se ve en la dinámica como familia, en una dinámica como familia. Fíjense el versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Dice, perseveraban ¿qué? Unánimes cada día en el templo. Les fascinaba estar en el templo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos eran judíos y vivían esta vida. Es más, habrían escuchado cuando Jesús dijo, ¿se acuerda? Porque 50 días antes que venga el Espíritu Santo fue la Pascua. Y una semana antes, Cristo volcó todo el comercio que había en el templo. ¿Y qué dijo? ¿Esto es casa de quién? Casa de oración. Entonces, ellos miraban el templo como el lugar donde deben ir. Y perseveraban en el templo, querían estar en el templo. ¿Esto de qué te habla? Habla de querer estar como hermanos en un lugar determinado. Y estaban observando acá, y seguramente, como un autor dice, esta práctica tuvieron hasta que fue arrasado todo Jerusalén, el año 70, cuando destruyeron completamente el templo. Pero no solamente perseveran unánimes cada día en el templo, sino partiendo el pan en las casas. Este es lo que hemos observado al comienzo, la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué hermoso! Acá está lo que practicamos todos los primer domingo de cada mes. ¿Saben lo que hacemos cada primer domingo de cada mes, hermanos? ¿Qué hacemos? Comemos juntos. Pero acá, ¿sabe qué te dice? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe qué hacían? Todos los días iban a sus casas, se visitaban y comían juntos. Estaban comiendo juntos. Esta era la dinámica. Ahora dice con alegría. La alegría es el resultado de lo que está haciendo la obra del Espíritu Santo. Y sencillez de corazón. No son altivos. No hay que corregir acá, como Pablo tiene que decir a Evodia y a Sinti que dejen de pelear. Esta primera iglesia están viviendo alegres, unidos. Nadie se está pensando quién es mejor que yo o nada, sino se aman entre ellos. Qué hermosa iglesia, sencillez de corazón que te habla de humildad. En quinto lugar, una iglesia sana exalta a Dios y es un testimonio al mundo. Fíjate, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Su boca estaba rebosando de la excelencia de Dios. Su boca estaba rebosando de el carácter de Dios. O sea, de todo esto era el resultado de todas las meditaciones, de todo lo que oyeron y alababan a Dios, continuamente alababan a Dios. Pero no solo eso, dice, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo vio a este grupo, esta nueva familia, como diferentes. ¡Wow! ¿Qué les pasó a ellos? ¿Por qué son así? Y te cito lo que John MacArthur
en su comentario, cita de un filósofo, Arístides, y dice así él, escucha, dice: ahora los cristianos, oh rey, propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tienen quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso que no adulteran ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que les pertenece. Honran a padre y a madre y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben, juzgan y lo hacen rectamente. No adoran a ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan. No comen lo sacrificado a los ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten a sus amigos y hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir de otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, son sus hijos, si los hay, los persuaden a volverse cristianos, y cuando lo hacen los llaman hermanos sin distinción. Así eran observados los primeros creyentes en el siglo II. Son distintos estos. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en último lugar, una iglesia sana reconoce que Dios es el que salva. Fíjate el versículo, al final del versículo 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. Este es el resultado de una vida transformada. La vida transformada de estos hombres aperturaba para que se exponga la Escritura. Y al exponerse la Escritura, el Señor es el que salvaba. Y Él era el que traía esos frutos a la iglesia, porque del Señor es la salvación, solamente de Él. Él salva. Y este es el concepto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, lo que ha hecho Lucas con esto es mostrar que Cristo ahora obra en una nueva familia, en esta iglesia. Esta familia es espiritual y ellos dan testimonio vivo del poder y la obra del Espíritu Santo en un mundo en oscuridad. Cierro pensando en esto. Estos distintivos de esta iglesia sana deben ser también nuestros distintivos. Una iglesia sana. La pregunta es: ¿podemos observar estos distintivos en nuestra iglesia? Todo lo que has escuchado, ¿puedes observarlo en la iglesia? Si lo observas, amén. Y no sigamos creciendo. Para esto está la iglesia. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tantos detalles que hay en ella. Vemos ese hermoso modelo de esta iglesia, la primera iglesia, cómo interactuaron entre ellos, en qué perseveraban. Observamos nuestra iglesia y te damos gracias por lo que estás haciendo. Queremos crecer continuamente. Queremos perseverar en la doctrina. Ayúdanos, Señor. Queremos los unos a los otros continuamente valorarlo, Señor. Ayúdanos a crecer como iglesia. El deseo de juntarnos para estimularnos a la piedad. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y confiamos que tú eres el que salva y el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.